Bueno, ustedes ya me conocen, yo soy Franco Nova, soy estudiante de tercer año de medicina y soy coordinador acá. La Amparo, si te quieres presentar un poco. Hola, yo estoy en primera medicina y eso, es como mi segunda clase con ustedes. Tenía una de matemáticas, también con el Franco. Increíble. Pero sí, en esta clase vamos a hablar del equilibrio químico en sí. Creo que lo más importante es que conozcan la fórmula y conozcan un poco dónde viene todo, pero sí, la Amparo va a hablar más que en algunas partes de algunos términos específicos que tienen que conocer muy bien porque son muy preguntables y yo voy a hablar más que nada de las bases y todo. Así que para que lo tengan en consideración. Eh, si se me escucha mal o cualquier cosa, me avisan ya, porque algunas veces mi internet está un poco fluctuante. Ya. Entonces, cuando hablamos de equilibrio químico, es importante conocer primero el término de que hay reacciones reversibles e irreversibles. Las irreversibles no trabajan acá. Yo les quiero hablar, por ejemplo, de reversibles. Como ustedes tienen un huevo lo ponen a cocer y se cose huevo frito. Ya, eso es irreversible. No pueden volver a traer el huevo frito a traerlo un huevo normal, esto líquido. ¿Ya? Una reacción reversible sería de que lo pudiesen hacer. ¿Ya? Considerando que hay reacciones reversibles, aparece también el término de reacciones inversas. ¿Ya? Las reacciones se pueden dividir en directas o inversas. La directa está en como todas las reacciones que conocemos. Como de los reactivos pasamos a los... voy a dibujar un poquito. De los reactivos pasamos a los productos. Esto es directo. ¿Ya? Pero están las reacciones inversas, que van a ser de los productos a los reactantes, que va a ser la inversa. Esto es un término que deben conocer, ¿ya? La directa y la inversa. De A a B a C y D es directa y de C D a, a B es inversa, ¿ya? Conociendo acá, estos van a ser los reactivos y estos van a ser nuestros productos, ¿ya? Por tanto, ustedes deben saber de que en las reacciones reversibles lo que va a pasar es de que simultáneamente los reactantes van a estar transformando en su producto y los productos van a estar pasando a reactivos, siempre, en todo momento, ¿ya? Simultáneamente. El tema está en de que estas reacciones pueden ocurrir porque, de nuevo, hay reacción directa, reacción inversa y por eso son reversibles. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque lo vamos a ver ahora mismo. ¿Por qué? Porque vamos a entender de que van a existir unas cosas que van a ser las velocidades, ¿ya? Las velocidades pueden ser directas e inversas, que nos indican las velocidades cómo va cambiando la concentración. Si algo es muy rápido, si uno tiene algo mucha velocidad, obviamente eh, va a tener concentraciones mucho más altas en menor tiempo, ¿ya? Entiéndase así. Por si acaso si alguien ingresa y tiene un nombre que no le corresponde, recuerden cambiárselo, ya por el tema de la lista. Importante tener el tema de las velocidades directa e inversa, porque una reacción global va a estar compuesta de ambas, ya de la reacción directa e inversa, y la velocidad que tengan va a determinar finalmente cómo van a estar ocurriendo. Si yo tengo una reacción que de reactante a producto es muy rápida, finalmente los reactivos van a pasar muchos productos. Y si la reacción inversa, que es de productos a reactantes, es muy lenta, como ustedes pueden decir, ah, ya, entonces todos los reactantes se van a transformar rápido en productos, pero los productos van a ir lento pasando a reactantes. Entonces siempre todo se acumula en los productos. Vamos a formar muchos productos y pocos reactantes. ¿Ya? Recuerden, cualquier pregunta la pueden hacer. No tengo ningún problema en eso. Entonces ustedes deben entender de que el equilibrio se va a alcanzar cuando la velocidad de la reacción directa, o sea, de reactantes a productos, sea la misma que la velocidad de reacción inversa de productos a reactantes. Entonces ahí se forma el equilibrio. ¿Por qué? Porque imagínense que el tema del huevo y el huevo frito sean, digamos, sea reversible. Estoy haciendo la misma cantidad de huevos fritos que la misma cantidad de huevos fritos se están pasando a huevos líquidos, ¿ya? Como que eso está pasando. Eso es el equilibrio. Cuando se llega al punto donde las velocidades se igualan y va a ser el punto de estabilidad. Así se llama, porque recuerden, todo en química buscar la estabilidad. Los átomos van a juntarse con otros átomos para llegar a estabilidad. Los iones van a unirse a cosas porque quieren ser estables, porque siendo iones son muy estables. Entonces, así lo va a ver en química orgánica, en todo se rige por eso.
Entonces, finalmente los productos, como los reactantes, están produciéndose y descomponiéndose a un ritmo idéntico y sostenido, ¿ya? O sea, yo finalmente el equilibrio va a estar muy en el tema de la velocidad directa inversa por ese tema, ¿ya? Porque tienen que llegar al equilibrio y tienen que llegar a un mismo punto, ¿ya? Pero esto es como lo muy básico, pero es bueno verlo en un gráfico conjunto, como verlo desde ambas formas, ¿ya? Esto va a ser el equilibrio, cuando vemos en concentración de que el producto se mantiene y el reactante se va a mantener, ¿ok? Esto es el equilibrio. Ya en la velocidad vimos de que era la misma velocidad para tanto para reactante y para la producción de productos, pero en concentración finalmente que los productos y reactantes quedan iguales. No significa que queden estáticos, por si acaso, que ahora lo vamos a explicar también. Lo importante es de que cuando comience la reacción, lo que nosotros vamos a tener solamente van a ser reactantes, no vamos a tener productos, nunca vamos a tener productos, recuerden, ¿ya? Entonces la reacción va así, los productos, que voy a ponerlo con un color, digamos, con verde, estos van a ser los reactantes, y rojo van a ser los productos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los reactantes disminuyen y por qué los productos aumentan? Porque está pasando la reacción, pues los reactantes están haciendo productos. Consideren de que antes no existían los productos, pues entonces ahora se están haciendo. Y en un momento específico va a pasar de que van a haber más productos que reactantes. Normalmente pasa eso, ¿ok? Y en un momento específico, cuando de nuevo es una reacción reversible, van a alcanzar lo que se llama equilibrio, que es todo lo que ocurre después de esta línea de acá, ¿ya? ¿Por qué se le llama equilibrio? Porque la cantidad de productos que hay y la cantidad de reactantes se va a mantener, ¿ya? Hasta el infinito. El tema está en de que las concentraciones de ambos no van a variar en el tiempo y por tanto van a ser estables. Van a ser estables, que es el concepto que vamos a conocer ahora. La estabilidad se va a dar por este equilibrio químico que vamos a ver. Y finalmente es importante que lo conozcamos porque nos va a permitir conocer otras cosas. ¿Ya? Antes en la materia se veía redox, que eran reacciones, reacciones electrónicas entre los electrones. Era importante de que existiera esta estabilidad porque así se podían hacer distintas cosas. Por ejemplo, las pilas. Las pilas se pueden producir debido a este equilibrio que existe entre ambas cosas. ¿Ya? Importante conocer de equilibrio químico no implica éstasis. ¿A qué se refiere éstasis? Con pausa. Piensen en éstasis como pausa. No significa de que van a llegar acá al equilibrio y estén en pausa, no se hagan más reacciones. Lo que significa es de que van a estar reaccionando todo el rato, pero las reacciones van a estar pasando como todo el rato, que no se van a ver no se van a ver que hubo un cambio. ¿Ya? Explíquese, por ejemplo, a ver cómo puedo explicar. Como por ejemplo, cuando algo, escucha, no sé si vieron el episodio de Bob Esponja, un episodio de Bob Esponja donde se convertían en superhéroes. Y hay un meme referido a eso, como que Bob Esponja como que corre detrás de una piedra, una roca muy rápido, y corre tan rápido de que, de que uno lo ve animado, obviamente lo ve animado, y Bob Esponja no se mueve. Es eso mismo, finalmente, de que la reacción está ocurriendo tantas veces todo el rato, que finalmente no se ve el cambio, no se ve a Bob Esponja corriendo, porque ya está estable. Entonces, el tema está en de que Bob Esponja puede correr lo que quiera, pero siempre lo vamos a ver en el mismo espacio porque lo hizo muy rápido, ¿ya? Eso mismo en este caso, ¿ya? Porque el equilibrio va a ser eso. El tema va a ser en de que no es éstasis, no es como el huevo líquido, se pasó huevo frito y quedó ahí, no pasó nada, sino que sigue haciendo reacciones, ¿ya? ¿Y por qué las pilas? ¿Por qué ocurre eso con las pilas? ¿Por qué le hablas de las pilas? Porque eso mismo pasa, ¿ya? De que supuestamente las pilas teóricamente deberían ser infinitas, pero no son infinitas porque, bueno, se van desgastando, etcétera. Pero finalmente hay algunas pilas de que teóricamente deberían ser infinitas porque la base teórica que tienen es esta, que llegan a ser equilibrio, entonces los restantes pasan a producto y producen energía. Y esa misma energía se ocupa para los productos y restantes. Entonces eso, la Consu tiene levantada la mano. Disculpa, profe, ¿podría repetir lo que dijo sobre el equilibrio?
Que eso pasa cuando es una reacción reversible o irreversible. Cuando es reversible, solamente cuando es reversible. Si es irreversible no hay equilibrio porque se contradice con lo que vimos de éxtasis, ¿cierto? Un huevo líquido va a pasar a huevo frito y fue, ¿ya? En cambio, estas reacciones, cuando son reversibles, van a llegar al equilibrio y el producto y el reactante se van a mantener iguales. O sea, no iguales entre el producto y el reactante, sino que el reactante, si había, no sé, 10 Pero, de profe, algo, ¿sí? disculpa, la inversa no es lo mismo que la irreversible. No, no, Ah, y en eso me estaba confundiendo. ya sí. Ya te di. La, Gracias. la inversa es la reacción que ocurre entre los productos a los reactantes y la irreversible es cuando una reacción no tiene inversa, básicamente. Es solamente directa, ¿ya? Un reversible es lo del huevo líquido a huevo frito. Reacción irreversible es lo de las pilas, ¿ya? Donde que, es contenido más profundo, pero piensen, por ejemplo, yo le paso 20 pesos a la Amparo y la Amparo me pasa 20 pesos de vuelta. Al final de cuentas, si alguien nos pregunta cuánta plata tienen, yo digo voy a tener 50 pesos, ella tiene 50 pesos, y si nos siguen preguntando, vamos a tener 50 pesos. Pero lo que no saben es de que no estamos intercambiando 20 pesos todo el rato, ¿ya? Eso es el equilibrio, donde se hace el intercambio de cosas, pero se mantiene todo estático entre comillas, porque no es que no, digamos, tenemos 50 pesos y no hacemos nada entre el Amparo y yo, sino que nos seguimos pasando los 20 pesos, ¿ya? Eso es el equilibrio. Entonces el equilibrio químico no implica esto, sino significa que esté en pausa, no significa que el Amparo me dejó pasar 20 pesos y yo dejé de pasar 20 pesos, sino significa que el cambio neto es cero. Yo voy a seguir con 50 pesos de aquí al infinito finalmente, ¿ya? Y el Amparo va a mantener los 50 pesos de aquí al infinito, ¿ya? A menos de que pasase algo de que no impidiese pasarnos los 20 pesos, por alguna razón específica, ¿ya? Ahora, el equilibrio químico es importante entender cómo funciona, que es este tema de, que es lo que le había aplicado antes. Pero también es importante conocer cómo se ve aplicado, porque normalmente esto es lo que preguntan, ¿ya? Por tema de que el equilibrio químico es el punto en que se igualan la velocidad de las reacciones, directa e inversa, ¿ya? Ya. El tema está en que cuando tenemos una reacción como esta de acá, nosotros podemos trabajar para obtener el punto de equilibrio, siempre que ésta sea reversible, ojo, ¿ya? Reversible quiere hacer entender cuando les va a aparecer este signo, este de acá, o le va a aparecer este signo de acá, una flecha que tiene como dos sentidos, ¿ya? Esos dos implica de que es una reacción reversible, ¿ya? El tema está de que si ocurre esto, nosotros podemos sacar el punto de equilibrio. ¿Y cómo vamos a sacar el punto de equilibrio? El cociente de equilibrio, que va a ser esto, la constante de equilibrio químico, vamos a tener que hacer lo siguiente. Es una fórmula muy básica que van a ver acá. Déjenme buscar colores. Los productos van a quedarse arribita y los reactantes van a quedarse aquí abajito. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo vamos a trabajar esto? Va a ser lo siguiente. Si yo, por ejemplo, vamos a trabajar con esto, si yo tengo acá este producto, yo para llevarlo a la constante de equilibrio tengo que saber su concentración. Recuerden, cuando algo está en corchete significa concentración. En concentración, y yo lo voy a elevar al, al coeficiente estequiométrico que va a tener, que va a ser este número de acá chiquito. Entonces yo lo elevo a C. Y eso lo voy a multiplicar por la concentración del otro compañero que tiene, y lo voy a elevar de nuevo al coeficiente estequiométrico. Y eso lo divido de nuevo haciendo lo mismo con los reactantes. Y eso me va a dar la constante de equilibrio. ¿Ya? Eso debe hacérselo de memoria la fórmula. Siempre el producto arriba, reactante abajo. Ahora, que es muy importante aprender de que es solamente con gaseosos y acuosos. ¿Ya? Gaseosos les va a salir
G acá, por ejemplo, no sé, sodio gaseoso. Difícil verlo, pero sodio gaseoso. O sodio, por ejemplo, que tiene que estar en acuoso, tiene que estar solamente acuoso gaseosos. Si nos aparecen sólidos o líquidos, no lo trabajamos, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo muy rápido. Entonces yo, por ejemplo, a ver, Na más Cl me va a dar 2 NaCl, muy rápido. Un ejercicio así. Veo obviamente de que los coeficientes tienen que estar bien los coeficientes, y así no está equilibrado, ustedes lo equilibran. Entonces acá, comentaron en chat. Acuoso cualquier líquido menos agua. Entiendo que sí. Ya acuoso va a ser cuando el mismo, ¿cómo se dice? El mismo compuesto, el mismo elemento que vamos a tener, va a estar en un medio acuoso, ¿ya? Pero no puede ser el agua, porque el agua no puede estar acuosa, ¿ya? Entiendo eso. Dejen responder algo. Ya. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cómo lo vamos a trabajar? Siempre tenemos que ver cuáles son las cosas que tiene acá. Tiene gaseoso, este le voy a poner acuoso, y este le voy a poner de que es un sólido. ¿Ya? Yo voy a hacer mi fórmula. Ustedes me dicen si está bien. Entonces, el Franco me dijo, la concentración de nuestros productos, y yo lo elevo a el coeficiente, que es este de acá. Y abajo tengo que poner los reactantes. ¿Ya? Los reactantes, yo sé que es sodio, y lo tengo que elevar a mi coeficiente, y bueno, hago lo mismo con el otro. Y estos dos tienen que estar multiplicados. Yo les pregunto, ¿está bien lo que hice? Si pueden comentar en el chat, levantar la mano, indicarlo. ¿Por qué no está bien, Consu? Porque sería sólido, ¿ya? Porque este es sólido. Pero voy a hacerlo con otro color. Porque este es sólido. Cuando este es sólido, no lo puedo colocar en la fórmula, ¿ya? No lo puedo colocar en la fórmula. Entonces, solamente sería... A ver, ¿puedo borrar acá? Creo que se puede borrar. Entonces, solamente sería lo de abajo. Y de arriba, lo que queda es un 1, por si acaso. Ya es un 1, no es un 0. Es un 1. Y abajo calculo, ¿ya? Me van a dar normalmente las concentraciones, pero hay algunas veces que no te las van a dar y solamente te van a decir cuál es la constante, y no te la piden calcular, solamente te piden de como que hagas la fórmula, como que metas los datos. Y es muy importante que recuerden, productos arriba, reactantes abajo. ¿Por qué? Porque en la pregunta también sale al revés. Te ponen los reactantes arriba y los productos abajo, y uno dice, ah, sí, pues reactante primero y después abajo productos, y esa no es. Primero productos, después reactante abajo, ¿ya? Siempre es así, ¿ya? Y recuerden, solamente gaseosos y acuosos que estén terminados con una G de gato o un AC de acuoso. No van los sólidos ni van los líquidos, ¿ya? ¿Alguna duda respecto a eso? Es importante que lo sepan, ¿ya? Y es importante también que sepan interpretarlo, pero vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo interpretar. ¿Qué significa que nos va a indicar? ¿Sí? Disculpa. Entonces, da lo mismo si sea en productos o en reactantes. Si me dan un sólido o agua, coloco 1. O sea, en caso, por ejemplo, que estuviese acompañado de, a ver, un calcio, sé que la reacción no tiene un calcio, pero imagínense si tiene un calcio gaseoso, el calcio Coloco iría, solamente el calcio. sí, pues solamente colocaría el calcio, y ahí elevado a su coeficiente, que en este caso es 1, porque no le puse un número acá, ¿ya? Pero en caso de que solamente, que todos los productos sean sólidos o sean líquidos, ahí ya como no tengo nada que poner, coloco un 1, no puedo colocar un 0, porque imagínense acá coloco un 0 acá abajo, no, piensen en eso, como que puede parecerle muy bien que ponga un 0 acá arriba, pero imagínense si fuera al revés, pongo un 0 acá abajo y no me deja, la constante no existe, y no puede no existir, ¿ya? Siempre es un 1.
Gracias, profe. ¿Ya? Eso es importante, que tengan en consideración eso. Déjenme pensar si hay algo más que... Ya. Y el agua, recuerden que también puede aparecer, ¿ya? Pero no nos va a aparecer como acuoso, nos va a aparecer como agua... Ahí no se ve ahí. Nos va a aparecer como agua. La única forma que pusiésemos agua, según yo, es que sea gaseoso, que ahí sí la ocupamos, ¿ya? Solamente cuando sea gaseoso. Continuamos entonces. El equilibrio químico es importante porque nos va a determinar esto de acá. ¿Cuándo va a ser el punto de equilibrio? La constante nos va a indicar cuándo va a ser este equilibrio y cuándo podemos decir de que esta reacción va, los productos y los reactantes van a mantenerse, ¿ya? En la constante de equilibrio químico solamente va a cambiar por una cosa, que va a ser la temperatura. La temperatura va a ser lo único que va a alterar la constante de equilibrio, ¿ya? En la fórmula no aparece temperatura, ¿ya? Pero piensen de que no aparece porque se la dan. Imagínense, no es lo mismo calcular la constante de equilibrio en 0 grados Celsius que 100 grados Celsius. En el ejercicio tienen que decirles que en cuánta temperatura está, o decirle a temperatura estable, o temperatura controlada, o bajo parámetros, por ejemplo, parámetros constantes, o bajo condiciones normales, o condiciones estándares. Todo eso le va a determinar que la temperatura va a estar estable. Y si la temperatura está estable, ustedes pueden calcularlo. Pero si le dicen a temperatura variable, no. ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio, a pesar de que no tenga este tema de la fórmula, no aparezca temperatura, tienen que saber de que va a estar estable para poder calcularla, ¿ya? Porque va a ser lo único que va a variar. La presión no va a afectar, no va a afectar otros componentes, solamente va a afectar la temperatura y las concentraciones. La misma concentración es obvio, pues si yo aumento más concentración de algo, me va a afectar. La proporción nos indica hacia qué lado de la reacción se inclinan las concentraciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que nos va a pasar acá es de que si la constante de equilibrio nos da mayor a 1, hay mayor concentración de productos, y si nos da menor a 1, hay mayor concentración de reactantes. ¿Por qué se entiende esto? Piensen, por ejemplo, en la misma división. Si acá de arriba de productos me da un 1, y acá si productos nos da un 1 y de reactantes nos da un 2, nos da 0,5. O sea, significa que van a haber más reactantes que productos, ¿ya? ¿Por qué? Porque reactantes va a tener un 2 y acá producto un 1, ¿ya? No estoy viendo el tema por si acaso, la medida específica, porque las medidas que hay van a variar, ¿ya? Porque hay muchas formas de medir concentración, que eso también se lo quiero explicar. Y también, si yo, por ejemplo, dijese de que productos me sale un 2 y en reactivos me sale un 1, acá van a haber más productos que reactantes. Y se cumple este tema, pues, de que si es menor a 1, hay más reactantes. Esto es menor a 1, por tanto hay mayor reactantes. Y el otro me dice de que si hay mayor a 1, hay mayor concentración de productos. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Ya? Y ustedes ahora me preguntarán, ¿qué es lo que pasa si justamente me da un 1 de 1? O un 2 de 2, lo que sea. Y acá me da un 1, significa que está en equilibrio perfecto, ¿ya? Que los reactantes que hay van a ser la misma cantidad que productos. Ya se están produciendo la misma cantidad de productos que reactantes, ¿ya? Y eso es importante porque finalmente nos va a dar que va a estar en equilibrio específicamente la reacción, en ese punto específico de temperatura. ¿Por qué? Porque recuerden que si le cambian un poco la temperatura, van a producirse más reactivos, más productos, dependiendo de cómo sea. Entonces eso es lo que nos importa saber. Ahora, a ver, déjenme ver la siguiente día porque no recuerdo bien. Ya, esto ya viene parte del amparo. Yo les quiero preguntar algo muy importante, ¿ya? Y después lo vamos a ver en una pregunta, porque tenemos preguntas. Díganme formas que yo puedo medir la concentración. A mí se me ocurren 3 al tiro.
forma de medir la concentración. Masa a masa, ¿ya? Vamos a pensar todo lo que sean masa a masa, masa a volumen, volumen, volumen. Ahí tenemos 3. No me deja escribir, no me deja escribir ahí. El PowerPoint no me deja. Volumen, volumen. La molaridad. Tenemos la molaridad y podemos tener, por ejemplo, partes por millón. Y hay algunas otras, pero estos son como los que se trabajan en PDT, ¿ya? Estos nos indican cuánto hay respecto a un contexto específico. Y es necesario que lo sepan, porque normalmente se les van a dar las cosas en molaridad. No importa si se lo dan en molaridad, no importa si se lo dan en partes por millón, no importa, lo pueden trabajar de igual forma, pero tiene que ser en concentración, ¿ya? Tiene que ser en concentración. Si le indican, por ejemplo, de que el Na tiene de moles 3 y de molaridad tiene 4, y entonces ustedes trabajan, la concentración de Na es 4 y los moles son los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Entonces va a aparecer acá 3, ¿ya? Entonces yo calculo acá 4 elevado a 3, 2. Creo que es 216, puede ser que me esté equivocando, pero déjame pensar. No, pues 64. 64. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Ya, 64. Pero ahí yo lo calcularía, en caso de que me pidiesen calcular. ¿Ya? Pero para que lo tengan en consideración, porque hay un ejercicio después, de hecho, que lo trabaja con eso. Entonces voy a pasar para que le toque a la Amparo. Cualquier duda, recuerden, me pueden preguntar, o si no, también a Amparo. Ay, bueno, ahora que ya vimos... Ay, no puedo dibujar. Bueno, filo. Ahora que ya vimos... Ya vieron la constante de equilibrio. Ahora vamos a ver otro que es muy parecido, que es el cociente de reacción. Este se expresa de la misma forma que la constante de equilibrio. O sea, también la concentración de los productos elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico partido de la concentración de los reactantes. Pero este tiene una diferencia muy importante, que es que el cociente de reacción ocupa las concentraciones de los elementos en cualquier momento. En cambio, la constante de equilibrio, estamos ocupando las concentraciones que tienen los elementos cuando ya alcanzaron el equilibrio. Entonces, si te dicen como, por ejemplo, una reacción que todavía no alcanza el equilibrio, bla, 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 y te piden que saques algo y te piden su cociente de reacción, siempre va a ser cociente de reacción porque todavía no ha alcanzado el equilibrio. Pero cuando ya alcanza el equilibrio, ahí ya es constante de equilibrio. Pero se sacan de igual manera como ya vieron con el Frank. Eso, con esto. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden decir siempre y levantar el micrófono. O sea, prender el micrófono. Lo que les quería decir con el cociente de reacción es que si comparamos el cociente de reacción con la constante de equilibrio, podemos como sacar muchas conclusiones. Por ejemplo, si tenemos el cociente de reacción mayor a la constante de equilibrio, como ya vieron con el Franco, cuando era mayor a 1 había más producto, ¿verdad? Entonces, como también es mayor que la constante de equilibrio, de igual manera va a haber más producto disponible. Entonces, esto quiere decir que va a tener que formarse más reactante para alcanzar el equilibrio. Esto es lo que nos permite como concluir el cociente de reacción es como lo más importante. Muchas veces les preguntan eso y dicen como tienen que sacar el cociente de reacción y les dan la constante de equilibrio y les dicen como con esto se puede afirmar que. Entonces si les dan que es mayor a la constante de equilibrio, ustedes tienen que saber que es porque hay mayor producto, hay más productos y tienen que formarse más reactantes. Y por ende, la reacción inversa, o sea, de producto a reactante, es espontánea. ¿Y a qué nos referimos con espontánea? Que no necesitan como una fuerza externa para que realice esa transición. Después, si el cociente de reacción es menor a la constante de concentración, o sea, de equilibrio, de igual manera significa que hay más reactante que producto, por lo tanto se van a formar productos hasta alcanzar el equilibrio, y la reacción directa es espontánea. Y si ya son iguales la cociente de reacción con
El constante de equilibrio es porque ya está en el equilibrio de la reacción. No sé si tienen alguna duda con eso, puede ser un poco complicado, pero siempre pueden pensar que arriba están los productos. Entonces, si es mayor, es porque hay más numerador. Ya, que cuando, lo voy a repetir, si el cociente de reacción es mayor que la constante de equilibrio, hay más productos, por lo tanto se van a formar más reactantes hasta alcanzar el equilibrio, y por lo tanto la reacción inversa es espontánea. Y viceversa, si es menor que la constante de equilibrio, hay más reactantes, se van a formar más productos, y la reacción directa es espontánea. ¿Se entendió? Ahora, Consu. Bueno, igual si tienen una duda más adelante me lo pueden volver a preguntar. Dale, Franco. Ah, ya. Ahora, las constantes de presiones. Bueno, como ya hablamos, y es muy importante que se acuerden, porque siempre ponen preguntas trampa, para sacar la constante de equilibrio solo se usa gas y acuoso, pero cuando tenemos una reacción que tiene puros gases, podemos sacar la constante de presión. En esta nos van a dar las presiones de cada gas, y es lo mismo que siempre, la presión de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico, partido de la presión de los reactantes elevado a su coeficiente estequiométrico. Siempre va a ser productos partido reactantes. Y a partir de la constante de presión podemos igualar esta con la del equilibrio químico. Esta se puede sacar como ya la constante de presión, ahí está la formulita ahí abajo, es igual a la constante de equilibrio por R, que es la constante de los gases ideales, que en este caso sería 0,082, pero siempre en los ejercicios se los dan, así que no creo que sea muy necesario que se lo aprendan. Después por la temperatura, que recuerden que hay que pasarla a Kelvin, y elevado a la diferencia de moles, que serían los moles de los productos, que son los numeritos chicos de ahí, menos los moles de los reactantes. Y recuerden que son solo los moles de los gases. Y así pueden pasar la constante de presión a la constante de equilibrio. O sacar la constante de equilibrio a la constante de presión. No sé si tienen otra duda sobre esto. Bueno, pueden interrumpir si quieren. Dale, Franco. Ya. En el equilibrio químico hay un principio que es muy importante, que es el de Le Chatelier, no sé cómo se dice, pero este principio dice que si el sistema tiene algún desbalance, este lo va a balancear en la dirección contraria, cancelando la variación, o sea, acción y reacción. Por ejemplo, tenemos nuestra reacción y algo lo perturba, va a hacer que esa perturbación como que no afecte, por así decir, a la reacción, la va a cancelar de alguna forma. Y estas perturbaciones pueden ser de muchas formas, como, ya, se puede afectar la concentración. Si yo aumento la concentración de un lado, se va a favorecer la producción del lado opuesto. Es como lo que veíamos, por ejemplo, en el cociente de reacción, si había más producto iba a formar más reactante hasta alcanzar el equilibrio. Bueno, de igual manera, si yo aumento la concentración, por ejemplo, del reactante, va a aumentar la producción del producto, porque hay más reactante para reaccionar y formarse productos. Entonces, si aumenta la concentración de algo, favorece la producción del otro lado. Luego, la presión y el volumen. Es importante que sepan que si yo aumento la presión, por ejemplo, tengo algo, y yo aumento la presión así, voy a disminuir el volumen al mismo tiempo. Entonces tienen que saber que es muy importante que el aumento de presión conlleva una disminución de volumen, y la disminución de la presión lleva a un aumento de volumen, que yo disminuyo la presión. Entonces, si les dicen aumento de presión, es lo mismo que disminuir el volumen. Ahora, lo importante con esto es que si yo, esto es para
Sí, aplica solo en gases, eso es justo lo que iba a decir. Esto va solo para los gases. ¿Y qué hace el principio de Chatelier ante un aumento de presión, por ejemplo? Ustedes tienen que contar los números de moles de cada lado. Por ejemplo, los números de moles de los reactantes, no puedo escribir, pero imagínense que tengo una reacción y tengo 2A más B es igual a A2B. Tenemos ahí, a este lado de los reactantes 2A más B. Y tenemos 3 moles, ¿verdad? Porque sumamos los numeritos chicos. Amparo, Entonces tenemos... ¿Sí? si quieres lo escribo yo, o si quieres comparte tú. Como tú quieras. Ya, bueno, yo puedo compartir si quieres. Yo dejo de compartir entonces. Como Ya. para que lo puedan ver más gráfico. Sí que, perdón, como te iba a decir, pero estaba pasando la lista. Ya pasé la lista por si acaso. Ya, ahora sí. Ay, estoy atrasado. Ya, ahí. Entonces, imagínense que tenemos uno. Esperen un... Ya, ahora sí. Problemas técnicos. Ya. Entonces, imagínense que tenemos esta reacción y son todos gases, ¿verdad? Porque la presión aplica solo para las reacciones gaseosas. Y reversibles, recuerden siempre, reversibles. Entonces tenemos esto de aquí. Tenemos esta reacción. Y para la presión, aumento de presión, disminución de presión, aumento de volumen, disminución de volumen, lo que ustedes deberían hacer, lo que yo les recomiendo que hagan, es que cuenten los moles de cada lado. Entonces aquí tenemos, voy a elegir otro color. Aquí tenemos 2 más 1 y tenemos 3 moles de este lado. Uy, aquí tenemos 3. Y este lado tenemos solo 1, porque recuerden que cuando no tiene nada es 1. Entonces, aquí quiero llegar con esto. Que cuando aumenta la presión, o sea, disminuye el volumen, se va a favorecer la producción del lado que tenga menor cantidad de moles. Porque si ustedes lo piensan, menor cantidad de moles conlleva un menor volumen. Por lo tanto, si disminuye el volumen, lo que yo pensaba cuando me pasaban esto, es que si disminuye el volumen, puedo formar más cosas chiquitas, cosas más chiquitas. Entonces, las cosas que tienen menor moles, se va a favorecer la producción de aquellas. Entonces, acá tengo 3 y acá tengo 1, entonces si yo aumento la presión, se aumenta la formación de los productos en este caso. Y si yo disminuyo la presión, va a ser que tiene más moles, entonces se aumentaría la producción de reactantes. No sé si eso quedó claro. Siempre cuentan los moles y va a ser que tiene menos cuando se aumenta la presión y más cuando se disminuye la presión. Y al revés, cuando disminuye el volumen va a ser que tiene menos y cuando aumenta el volumen va a ser que tiene más. Bueno, si tienen una pregunta, recuerden que me pueden preguntar. Luego están los catalizadores, que estos no afectan al equilibrio químico, pero sí facilitan que la reacción llegue a su punto de equilibrio químico a mayor velocidad. Entonces realmente es importante que sepan esto porque solo aumenta la velocidad, pero no afecta mucho a la constante. Y por último, ya tenemos la temperatura. Esto, ¿cómo afecta la temperatura? Depende si la reacción es endotérmica o exotérmica. Con endotérmica se refiere que absorbe energía, absorbe calor, y con exotérmica se refiere que libera calor. Entonces, para esto tienen que considerar la temperatura como un componente más de la reacción. Entonces, recuerden que endotérmica es que absorbe calor. Entonces podemos usar la temperatura como un reactante, porque la estoy absorbiendo. Entonces, yo les recomiendo, lo que yo hacía era unas flechitas. Entonces decía, si aumentaba la temperatura, iba al lado contrario donde estaba la temperatura. Entonces, si aumenta la temperatura en una reacción endotérmica, se favorece la formación de productos. Y en el otro caso, si disminuye la temperatura, va hacia el otro lado la flechita. Entonces, si disminuye la temperatura, se favorece la formación de reactantes. Y ya en
las reacciones exotérmicas, o sea que liberan calor, lo mismo, hacen la flechita. Libera calor, o sea que va en los productos, y si aumenta la temperatura, va hacia el otro lado. O sea, se favorece la formación de reactantes. Y si disminuye, favorece la formación de productos para este lado. Y eso vendría siendo con la temperatura. Casi siempre en los ejercicios les van a poner como la temperatura como entalpía, así del tache, pero eso lo van a ver en 2 clases más. Pero lo importante es que no siempre les van a decir como, ah, esto es una reacción endotérmica, todo eso. Se los van a poner como del tache. Pero eso lo van a ver en 2 clases más, recuerden. Así que ahí va a quedar todo claro sobre el del tache. Y bueno, eso es sobre la temperatura. ¿Quedó claro también eso? A ver qué dijeron. Sí, ya. Y bueno, ahora están los ejercicios. Sí, para el ejercicio es importante que presten mucha atención porque son ejercicios normalmente que la gente se equivoca muy fácil o que dice, ah, no, si está fácil, como que la leo rápido. Sí, algunas son, cuando son las teóricas, siempre van a intentar pillarlo porque es como se la saben o no la saben. Y y las que son de fórmulas, como que quizá pueda aparecer una, no recuerdo si aparece una fórmula, pero siempre es como si no te lo sabes bien, te vas a confundir caleta. Como que tienes que recordar que los productos son arriba y los restantes abajo y gaseoso acuoso, si no, como que vas a llegar todo nervioso y como que ves la primera y dices, ay, creo que era así, chao. Y la dejáis y después no la revisas. Normalmente uno alcanza con suerte a revisar, depende de qué tan rápido, qué tanto ensayo hizo uno también. Pero bueno, esta de acá, quiero que la lean conmigo, que se dice que una reacción alcanza un estado de equilibrio representado por la típica, ustedes pueden ver de que eh, están todo gaseoso, ningún problema, no hay ningún sólido ni líquido, no es necesario acuoso porque tenemos todo gaseoso. Es como, me lo pasaron esto en la clase, estoy seguro de esto, ¿ya? Pero me preguntan, ¿cuánto alcanza un equilibrio químico? Ahí Lamparo y Franco me dijeron que era cuando las velocidades estaban iguales, cuando las concentraciones no se movían, y eso. Pues, entonces, ¿cuál de estas podrá hacer? Yo leo la A, uno de los reactivos iniciales, A o B se agota. Según lo que vimos en equilibrio químico, las cosas se agotaban. Es como, por ejemplo, no, no se agotan, ¿ya? Porque recuerden, como le habíamos dicho antes, se crea tanto reactivo como se crea tanto producto, por tanto no se puede agotar, ¿ya? Como que de eso se trata el equilibrio químico. Entonces leemos la A y leemos la C, y la C igual. Decimos, ay, qué raro esto. Entonces, como la leo y dicen lo mismo. Claramente, el C dice que se agotan los dos y el A dice que se agota uno, pero no se puede agotar ninguno, en verdad. Sí, se descartan al tiro. Entonces, la A y la C no son. Decimos ya, tenemos la D. No, ya dejemos la B para después, dejemos la D. La D se produce simultáneamente la reacción en dos sentidos. Uy, ¿sabéis de que eso me lo dijo el Franco? Dijo de que para que hubiese una reacción, un equilibrio químico, tiene que producirse simultáneamente la reacción en dos sentidos. Ya, entonces uno puede decir, ah, eso podría ser, pero no, porque dice cuándo alcanza un estado de equilibrio químico. ¿Ya? Eso solamente de que es una reacción reversible. No es que sea una reacción que pueda estar en equilibrio o que alcanzó el estado de equilibrio químico. Y ahora les pregunto la B. ¿La B les parece que puede ser correcta? ¿Alguien pensó la B o marcaron o dejaron la E? Porque igual la E uno dice, uy, que falta información, quizá no me sé algo, como que me da miedo dejarla la E. ¿Alguien pensó en la B? ¿Alguien pensó en la E? ¿Por qué pensó en la D? ¿Por qué pensó en la D? No tengan miedo de equivocarse. De hecho, yo les cuento, siempre me equivocaba en todas las clases a las que iba y por eso aprendí. Javier marcó la B. Pensé que era la D, dijo la Consu. El Benja pensé que era la D. Ya, pues con determinación. No piensen, asegúrense así como que, no, si es que yo digo que es la D, yo digo que es la D. Ya. La D no, como ahí está diciendo la D, no. La mayoría está poniendo B. Ya, estamos viendo, estamos viendo. ¿Alguien, las que pusieron la D, entendieron por qué no era la D?
¿O les queda? Ya, la D no es específicamente porque que una reacción se produzca simultáneamente en ambos sentidos, es la determinación que una ecuación es una reacción reversible, que hay reacción directa y reacción inversa, pero no se refiere a que estén en equilibrio y que tampoco lo hayan alcanzado. Es solamente una reacción reversible. Por tanto, la D no nos habla de lo que nos piden, que sea que esté en equilibrio. ¿Cuándo sabemos de que está en equilibrio? Y yo les había dicho, cuando tienen la velocidad de reacción que pasan de reactivo a producto y de producto a reactivo, tienen que ser iguales o que las concentraciones se mantengan iguales. ¿Ya? Por eso la D no puede ser. La B, alguien, no, la B voy a decirle que tampoco es. ¿Por qué? Porque los moles, no, sí, F. Los moles no son medidas de concentración, son medidas miden la sustancia, pero no la ven en concepto del contexto específico, ¿ya? Tiene que ser molaridad, en partes por millón, o puede ser, de nuevo, porcentaje masa a volumen, lo que ustedes quieran, pero no puede ser moles porque los moles no son medidas de concentración, ¿ya? Entonces, falta info. Efectivamente es la E, ¿ya? Es falta info. La A y la C dicen más o menos lo mismo, no son. La D no es porque es solamente reacción reversible. La B, el número de moles, los moles no miden concentración. ¿Cuál es la información que nos tendrían que dar? Es de que la reacción puede ser la velocidad de reacción directa y la velocidad de reacción inversa son iguales, ¿ya? Eso significa de que se tarda en pasar de reactivo a productos 10 segundos y 10 segundos, por ejemplo, pasa de productos de producto reactivo y de reactivo a productos. O sea, se está produciendo la misma cantidad de concentración al mismo tiempo, ¿ya? Que las velocidades son iguales o que las concentraciones se mantienen iguales sin llegar a la éxtasis, ¿ya? Esa es la información que nos tienen que dar. Eso mismo es lo que está haciendo el amparo. Y si vemos las velocidades, tenemos que ver que las velocidades llegan a un punto específico que va a ser el equilibrio, ¿ya? O, viéndolo en un gráfico de concentración, de que llegan en algún momento, llegan a ser, no llegan a ser iguales porque no van a ser iguales, pero van a mantenerse invariables en el tiempo, básicamente, ¿ya? Eso Por eso es importante, hermano, recordar que los moles ahora no son medidas de concentración. Y es muy importante que lo sepan, ¿ya? ¿Se entendió? Igual es una pregunta muy teórica, pero es necesario que lo comprendan bien para que así también no tengan miedo de poner falta de información. Porque yo me acuerdo, nunca ponía falta de información en ninguna anteriores hasta que todas las alternativas son correctas hasta que alguien diga lo contrario, básicamente, excepto ninguna de las anteriores. Esa no puede ser correcta hasta que se pruebe lo contrario, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda de la 1? Creo que todas estas preguntas son sacadas de modelos, ¿ya? Entonces, por eso es importante que la comprendan, porque estoy casi seguro que no es el modelo de este año, pero es un modelo pasado, ¿ya? Y está dentro de los contenidos TEMRE para este año, que es el equilibrio. Parece que no hay preguntas, así que pasemos a las 2 nomás. Ya. Ya conmigo también la 2. Ya, dice que se tiene la siguiente reacción, 2SO2. Ya, bueno, la reacción. Gas, gas, gas. Y nos dan esto de 23,7 kilocalorías. ¿A qué se refiere esto al final? ¿Alguien sabe a qué se refiere? A la temperatura. ¿Ok? Entonces nos está diciendo que es una reacción exotérmica. ¿Recuerdan? Porque liberaba calor. Entonces, ahora que ya sabemos eso, le damos la pregunta. Para desplazar el estado de equilibrio hacia una mayor obtención de trióxido de azufre, o sea, hacia los productos, ¿cuál de estas condiciones serían favorables? Ya, ahí tienen que recordar lo que vimos en el principio de Chatelier, que es que con la temperatura, cuando era exotérmico, pueden hacer la flechita ustedes. Acá tenemos la temperatura. Entonces, queremos que esto vaya para acá, ¿verdad? A la formación de productos.
Entonces veamos la primera. Aumento de la presión. Como habíamos dicho, en la presión teníamos que contar los moles. Entonces, contemos los moles de aquí. Ay, no, con amarillo no. Los moles de los reactantes y de los productos. Entonces, en los reactantes hay 3 moles, ¿verdad? Ok, 2 y 1. Y en los productos hay 2 moles. Entonces, si yo aumentaba la presión, esta se favorecía hacia los que tenían menos moles, ¿verdad? Entonces, efectivamente, si yo aumento la presión, voy a favorecer la formación de productos. Entonces, la 1 estaría bien. Luego, aumento de la temperatura. Recuerden que hacíamos una flechita, o te pueden recordar que era exotérmico. Entonces, si yo aumento la temperatura, iba hacia el lado contrario hacia donde estaba la temperatura. Porque en los exotérmicos iba, cuando aumentaba la temperatura, hacia los reactantes. Y nosotros lo que queremos es que se mayor obtención de trióxido de azufre, o sea, de productos. Por lo tanto, la 2 estaría incorrecta. Y después, la 3, aumento de la concentración de O2. Recuerden que siempre que aumentábamos algo de un lado, se favorecía la formación del otro lado. Por lo tanto, como queremos que favorecer la concentración de productos, la tercera estaría correcta. Entonces, la correcta sería la D. ¿La tienen buena? ¿O tienen alguna pregunta sobre esta? Que no era, sí, igual era teórica, pero no sé. Estas preguntas normalmente son las que se hacen. Casi siempre se hacen así, eh, siempre cambian la reacción, pero siempre preguntan para dónde se va a mover la reacción, ¿hacia producto reactante o cómo puedo hacer de que se vaya para producto o cómo se vaya para reactante? Deben saberlo súper bien. Si no entienden, de verdad pregunten, que este es el momento para cachar, ¿ya? La Consu dijo que no entiende lo de la temperatura. Mira, Consu, es que vamos acá de nuevo a la de la temperatura. Esto dependía si era endotérmica y exotérmica. Y lo que decíamos es que era que teníamos que poner la temperatura como un componente más. Entonces recuerden que endotérmica es que absorbe calor. Entonces en una endotérmica iría en los reactantes la temperatura. Y exotérmica es que libera calor. Entonces cuando yo aumento el calor de la temperatura en una reacción endotérmica, se va hacia la formación de productos. Yo cuando hacía la PSU hacía esto de las flechitas porque a mí me ayudaba mucho y lo que yo hacía era que del lado en el que esté la temperatura, yo decía aumentaba la temperatura y va hacia el lado contrario. Disminuía y va hacia el mismo lado en el que está. Yo hacía lo de las flechitas, pero si a ustedes les sirve más aprenderse como endotérmica va hacia la formación de productos, bien también, cada uno ve cómo lo aprende. Entonces, lo que tú tienes que saber, cuando cuando absorbe calor, va hacia la formación de productos. Cuando libera calor, va hacia la formación de reactantes. Entonces, en esta nos dan esto que son 23 kilocalorías, es al final temperatura. Entonces, esta sería exotérmica, porque libera calor. Entonces, si yo aumento la temperatura, va hacia el lado contrario, entonces iría hacia los reactantes. Nosotros necesitamos que aumenten los productos. Por lo tanto, por eso esa no estaría buena. No sé si ahí entienden. Profe, ¿Mm? o sea, si absorbe en los reactantes, o Ujú. sea, la temperatura está en los reactantes, aumentan los productos. Sí, En si la aumenta. endotérmica. Ya, Sí, y si la temperatura está en los productos, es para el otro lado, sí. a los reactantes. Siempre que aumentes la temperatura. Si te dicen que disminuyes la temperatura, es donde está la temperatura, en el mismo lado. Ah, ya. Gracias. Pero como lo dijiste, estaba bien. Ya. Y Diego dijo, ¿qué pasaba cuando en la presión reactantes y productos tenían la misma cantidad de moles? Ah, cuando tienen la misma cantidad de moles, sí, creo que aumenta, o sea, como que queda como estable nomás. ¿Eh? Sí, yo recordaba de que si tenés la misma cantidad de moles, como que le podéis meter 1 millón de presión, pero no pasaba nada, como que se queda ahí. Es como la presión no va a interactuar más
Si le metes 1.000.000 o no sé, un pascal, o le metes 1.000 pascal de esa una medida de presión, no le va a pasar nada a la reacción, si tiene la misma cantidad de mol en el reactivo de productos. Eso también es importante, ¿ya? Si ustedes ven que tienen la misma cantidad y le dicen aumento o disminución de la presión, no va a pasar nada. No es como que se Claro. favorece nada. No, normalmente. Eso. Ya. La Cata me preguntó si puedo explicar otra vez. ¿Pero qué cosa, Cata? ¿Lo de la presión? ¿O lo de la temperatura? Cuando bajaba la temperatura, iba hacia el lugar en el que estaba. Si es endotérmico, va hacia los reactantes, ¿verdad? Porque absorbe calor. Si es exotérmico, que libera calor, va hacia los productos. Se queda donde está la temperatura. Sí. Piensa en todo lo contrario. Yo siempre hacía Sí. eso, como, ya si la Amparo me dijo de que es exotérmico y aumenta la temperatura, se van los reactantes. Y entonces, si disminuye la temperatura, todo lo contrario. En vez de irse los reactantes, se mantienen los productos. Se llama los productos. Como que Exacto. piénsenlo así. Como que Ya. son 50 y 50. Sí. Y lo mismo con la presión, es al revés. Sí, Siempre es como todo al revés. Ya, ya. Ahora, aumento de lado y me parece. Ya. claro, eso mismo. O sea, eso con, sí, pues normalmente, ya. Eso es en el caso de cuando aumenta. Pues si aumenta la temperatura, va a favorecer el otro lado. ¿Ya? Siempre. Ahora la 3. Para el equilibrio químico, se le da A más B a C. La constante que mejor favorece la producción de C es. Ya. Le pregunto ahora, ¿cuándo se favorecía la producción de C? ¿Cuando la constante era mayor a 1 o menor a 1? Cuando era mayor, ¿ya? O sea, mientras más mayor, mejor, ¿ya? Se me vino la canción, como, a mí me gustan mayores, ya, es lo mismo en este caso, ¿ya? Para que, para donde vienen más productos, porque la C es un producto, ¿cierto? No estamos dialogando eso, la C es un producto, y mientras más grande sea la constante, mayor va a ser la diferencia entre productos que reactivos, porque recuerden, producto de arriba y reactante de abajo. Entonces, ahí tenemos que ver finalmente entre alternativas cuál de todas es más grande. Vemos que A es 0,01. El C es 0,000001, así, harto cero. El D es en lo que hay. La E es 0,005. Y bueno, vemos que la B es la única que es mayor a 1, de hecho. Entonces es la B, que podemos ver de que es 1000. Entonces, si hubiera, por ejemplo, que hubiera sido la B era 1000 y la C era 100, nos quedamos con la B. La B va a favorecer la producción de C, que es productos. ¿Y cuál va a ser la que favorece la producción de A o B? ¿Cuál sería la alternativa correcta si me preguntasen, favorece la producción de A o B? A y B, mejor dicho. Piensen al revés. Siempre piensen las cosas al revés, en caso de que les preguntasen la producción de A y B. Sí, o sea, todas las anteriores, pero sería, todas las que son menores a 1 serían, pero la que sea menor, 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 va a ser la que más va a favorecer. En este caso, como ustedes están diciendo, es la C, porque el menor es 0,0, el menor de todos. Recuerden, nunca va a llegar a 0, pero sí va a llegar a algo muy cercano a ello. Y el que esté más cercano a 0 va a ser la alternativa correcta en este ejercicio, cuando pensemos de que nos preguntan para reactivos. ¿Ya? Bacán, ¿ya? Esto es lo importante que cachen. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a cómo resolver esta? Recuerda, hay ningún problema que no cachen alguna cosa, ¿ya? Parece que no. Continuamos entonces con la 4. Ya. ¿En cuál de las siguientes reacciones gaseosas el aumento de la presión externa favorecerá el rendimiento de la reacción? Ya. ¿Cuál creen ustedes que es esta? Es como todo lo que yo he hablado.
los leo. Bueno, no los leo, pero bueno, voy a hacerlo igual. Recuerden que para estos, ya, la Javiera dice que puso D. Ya, veamos. Recuerden que para esto tenían que contar los moles de cada lado. Entonces, si contamos el primero, bueno, primero veamos qué nos preguntan. Cuando nos dicen favorecerá el rendimiento de la reacción, ¿qué nos están preguntando ahí? Nos están preguntando al final cuál favorecerá la producción de productos, porque el rendimiento de una reacción, si lo pensamos, es que haya más productos, porque es como reactante a producto. Entonces, cuando siempre nos dicen rendimiento, piensan en los productos, favorecerá el rendimiento de la reacción. Entonces nos está preguntando cuál favorece la formación de productos. Y eso es muy importante. Entonces, ahora que ya sabemos qué nos están preguntando, que favorezca la formación de productos, ahora empezamos a contar los moles de cada lado, como ya habíamos dicho. Entonces, en la A tenemos 1 en los reactantes y 2 en los productos. En la B tenemos 3 en los reactantes, ¿verdad? Porque 2 y 1, y 2 en los productos. En la C tenemos 2 en los reactantes, 2 en los productos, por lo tanto, este ya sabemos que no va a ser la C, porque 2 y 2, como ya habían dicho, no afecta. Entonces la C la podemos eliminar al tiro. Al lado que tenía menores moles. Entonces, como bien dijo la Consu, tengo que ver cuál tiene más moles en los productos. O sea, tenés que ver cuál tiene menos moles en los productos. Porque cuando aumentabas la presión, iba hacia el lado que tenía menos moles. Y queremos que vaya hacia los productos. Por lo tanto, si vemos cada alternativa, la 1 tiene menos moles en los reactantes. Por lo tanto, se iría hacia los reactantes. Entonces esta no nos sirve. A ver, lo voy a hacer por otro color. No nos sirve. Porque recuerden que aumento la presión, voy hacia el que tiene menos moles. Luego, la C ya habíamos dicho que no, porque tenían los mismos moles. La D, 2 y 4, tiene más en los reactantes, por lo tanto no. La E, 2 y 3, tiene menos en los reactantes, por lo tanto tampoco. Perdón, esta dije más en los reactantes y era menos en los reactantes. Entonces nos queda que solo está la B. ¿Por qué? Porque la B tiene 3 en los reactantes y 2 en los productos. Y recuerden, aumento de presión va hacia el que tiene menos moles. Entonces, ¿cuál favorecerá el rendimiento de la reacción? La B, porque tengo menos moles en los productos. ¿Se entendió? Esto es como muy complicado, pero después de que uno lo practica mucho, como que ya se le queda como grabado en la mente. Así, aumento de presión, menos moles. Sí, yo siempre pensaba el aumento de presión así como si alguien tiene mucho y otra persona tiene poco, si tú le metes presión, como que van a intentar ayudar a la persona que tiene menos. Así como, oye, que eres malo, ¿por qué no compartís con la otra persona? Y ahí como que por ejemplo, en la B, los restantes tienen 5 manzanas y en los productos tienen 2 manzanas. Entonces, si tú le metís presión, los que tienen 5 manzanas van a decir, oye, sí, en verdad hay que ayudar al que tiene 2 manzanas. Entonces, como que todo se mueve hacia los productos, se mueve el que tiene menos. No pensaba así. O también pueden decir la palabra comunismo. ¿Ah? Pero eso, yo me recordaba así, eso es el aumento de presión, ¿cachai? Sí. Yo igual lo recordaba como un poco más complicado, pero un aumento de presión es menos volumen, entonces el que ocupa menos espacio va a hacerse más, porque es más chiquito. Y el Amparo lo explica súper bien porque esa es la aplicación final, pues, como que yo lo explico así básicamente, pero después en la U y todo, o sea, si estudian algo con química bien fuerte, esa es la aplicación que tienen que dar en la prueba, pues no van a dar porque sienten la presión de compartir. Comunismo. Mm.
¿Se entendió bien entonces? Parece, porque no hay más cosas en el chat. Pasemos a las 5 entonces. Ya, esta de acá. La disociación en la fase gaseosa del N2O4 se representa por la ecuación pasa a 2NO2, ambos gaseosos, y dice que es una reacción endotérmica. Entonces, si es endotérmica, la temperatura se debería encontrar en los reactantes o en los productos. Les pregunto. Si es endotérmica, en los reactantes, ¿cierto? En los reactantes, porque va a requerir temperatura para poder funcionar la reacción. Por tanto, necesitan los reactantes tener temperatura. ¿Ya? Puedes escribir así como temperatura al lado del... o donde quieras escribirlo. No. Ahí, bacán. Entonces, te preguntan para disminuir la cantidad de N2O en el equilibrio. O sea, ¿qué es lo que nos están preguntando? ¿Quieren que favorezcamos los reactantes o los productos? ¿Quieren que aumente los reactantes? ¿Ya? Quieren que aumenten los reactantes. Porque si aumentan los reactantes, disminuyen los productos. Pues es como eso mismo. De nuevo, todo es el lado de una moneda. Si cae cara, no cayó sello. Es lo mismo, básicamente. ¿Ya? Entonces, para aumentar los reactantes, nos preguntan cuál de estos nos serviría. O sea, perdón, para aumentar los reactantes, ¿cuál nos serviría? Si aumentamos el volumen del sistema, ¿ya? Piensen en aumentar el volumen. ¿Qué es el volumen, por ejemplo, en este caso? Si aumentamos el volumen, ya ahí lo están viendo con la presión. Ya porque como estamos viendo gaseoso, etc. Entonces, si yo aumento el volumen o disminuyo el volumen. Acá en este caso, ¿ustedes qué piensan? Para aumentar los reactantes, porque no es como la moneda misma. Si aumentamos el volumen del sistema, disminuye la presión. Y si disminuye la presión, ¿para dónde se mueve la reacción? Literal es como todo complejo, es como ver qué pasa si esto. Pero esa es la idea, como que vayan en sus cabecitas pensando como, ¿qué pasa si hago esto? Ya, lo mismo, todo en cadena. Si se aumenta el volumen del sistema, es porque disminuye la presión. Y si disminuye la presión, ¿qué pasa? Si disminuye sería para donde hay más moles. ¿Y para dónde hay más moles? ¿Para reactantes o para productos? En reactantes tengo un mol. Y en los productos tengo 2. ¿Ya? Entonces, ¿queremos que se den para los productos? No. Entonces la 1 no puede ser. ¿Ya? Y bueno, dijimos lo mismo. Son cara una moneda. Si aumenta el volumen del sistema y se va a los productos, si lo disminuyo, es todo al revés. Se va hacia los reactantes. Por tanto, esas sí nos sirven. La B sí nos sirve. O sea, la B, la 2. ¿Ya? Ahora la 3. Aumentar la temperatura del sistema. Dijimos que era endotérmica, por tanto la temperatura la tenemos en reactantes. Si aumentamos la temperatura del sistema, como había dicho bien la Amparo, dijimos aumenta la temperatura, entonces se va para el otro lado. O sea, se nos va hacia los productos. ¿Nos sirve que favorezca los productos? No. Entonces aumentar la temperatura no nos sirve para nada. Y bueno, si dijimos ahora disminuir la temperatura del sistema, veamos, pues, si la temperatura, esto es endotérmico, y yo la disminuyo, dijimos de que va a favorecer, no va a favorecer el otro lado, sino va a favorecer dónde está la temperatura, si se disminuye. Porque como dijo el Amparo, lo va a absorber. Se quedan los reactantes. Entonces, eso sí nos sirve, porque queremos que no se favorezcan los reactantes. Entonces, la correcta es entre la 2 y la 4. Y efectivamente en la respuesta está la 2 y la 4, son correctas. ¿Se entiende? Eso mismo, así tienen que pensar como, ¿qué pasa si disminuyo el volumen?
Si disminuye el volumen es porque aumentó la presión. Si aumentó la presión va a pasar esto, porque los moles y todo. Ese es el pensamiento que tienen que tener. No, no es como, pueden aprendérselo así como para la prueba al tiro, así como, ya, si es exotérmico va a pasar esto, o pueden preguntarse también, ya, pero si exotérmico la temperatura está en los productos, entonces si aumenta la temperatura, ¿qué pasa? Entonces ahí como que pueden trabajar. Ustedes ven lo que es más fácil para ustedes, ¿ya? Que ustedes recuerden más. ¿Ya? Un poquito. Y con eso. ¿Tienen otra duda por mientras? En verdad esto es como muy difícil de asimilar al principio, pero ya después cuando vayan practicando se les va a hacer mucho más fácil. Sí, hagan ensayos, hagan muchos ensayos. Sí, Ahí confunde se mucho. confunden menos porque ya después se vuelve algo automático. Como Mm, que aumenta la presión, ¿qué pasa? Pasa esto. Disminuye la presión, lo contrario. Como que cuando hagan ensayos, cuando trabajen, hagan los controles, etcétera, hagan hartas cuestiones. Yo les recomiendo eso, hagan harto ensayo, vayan a lo que sea y trabajen con eso. O también, pues háganse unos torpeos y apréndanse de la memoria. Tampoco está tan mal. Mientras no se le olvide con el nerviosismo, todo bien. Sí, de nuevo, puede ser de que ustedes den química mención, pero no quieren estudiar nada con química. Yo di química mención y no quería estudiar nada con química. mm. Entonces, como que apréndanselo de memoria, o apréndanselo para la vida, o apréndanselo el día anterior para la prueba. Lo ideal es que no aprendan, no estudien nada el día anterior, pero yo, por ejemplo, todo el día anterior Igual. ya, no, no es algo, a ustedes le pueden decir, no, el día anterior no estudie, etcétera, es lo ideal, pero si lo hacen, lo ideal es que también se regulen, pues no estudien hasta muy a la noche. O si lo Mm, hacen, bueno, quizá el mejor estudio de su vida, básicamente. Ya, pero eso, vamos entonces con las 6. Bacán ya. que me pudieron ayudar entonces a resolver las 5. Vamos con las 6. Y ya la última, para el siguiente equilibrio. N2O4 gaseoso. Ojo, porque siempre les ponen como sólido y tienen que hacer esto, y en este específicamente siempre ponen como otro con sólido y lo ponen en las alternativas. Así que siempre cuidado. Fíjense que sea gaseoso y acuoso. Recuerden. N2O4, 2NO2 gaseoso. La expresión de la constante de equilibrio será, ¿qué dicen ustedes? BB, ya. 2B, BB, BB, ya. Efectivamente, porque si recuerdan la ecuación, teníamos que la constante de equilibrio era la concentración de los productos, voy a poner una P, elevado al coeficiente estequiométrico, ¿verdad? Partido por la concentración de los reactantes elevado a el coeficiente estequiométrico de los respectivos reactantes. Entonces acá tenemos que los productos NO2, entonces sería la concentración de NO2 elevado a su coeficiente estequiométrico o su número de moles, que vendría siendo 2, partido N2O4, su concentración. Entonces vemos cuál de las alternativas nos da eso. Entonces la A, no. La C, tampoco, porque la A le faltaba el 2 aquí arriba, el coeficiente estequiométrico. Eso también es muy importante y es como muy confuso cuando uno lo da, de repente se lo olvida. Pero siempre recuerden que es elevado al coeficiente estequiométrico. La D, no, tampoco. Y la E, tampoco. Entonces, ¿qué nos queda? La B. Ah, bueno, son secas. Las que dijeron que era la B. Yo les pregunto ahora la E, como qué hubiera tenido que pasar para que hubiera sido la E correcta. Como qué podría haber pasado. Y como dijeron bien, producto arriba, reactante abajito. Que el reactante sea sólido. Exactamente. Que fuera sólido, que fuera líquido, que no fuera acuoso ni gaseoso. Ahí la E sería correcta. ¿Ya? Porque recuerden que nos quedaría arriba lo que el N, nos quedaría como lo dejó ahí el amparo, y abajo nos quedaría un 1.
ya, porque no habría porque sí, habría un 1, entonces, eso. Y se podría resolver, para resolver tendríamos que tener los valores de concentraciones, po. Ujú. Ahí depende el mismo ejercicio normalmente te lo entrega, ¿ya? Pero obviamente te lo van a dar en números súper fáciles, pues su 2, su 3, su 5 a lo más, y eso. Entonces, por ejemplo, si me dicen de que la concentración del N2 o 4 era 2 moles, por ejemplo, y eh, me dicen que el NO2, la concentración era 3, no, ya mejor déjalo en 2, para que sea fácil más. Porque normalmente si te lo preguntan, después te lo dejan en decimal, la cuestión, po. Entonces si lo dejamos ya así. Y eso lo tenemos que elevar al 2. Entonces ahí ustedes resuelven, les queda, pueden simplificar al tiro o pueden dejar 4 dividido 2, po, porque 2 Mm. elevado a 2. Oh, matemática. Sí, po. Lo más complejo que le podrían preguntar es como calcúlalo y dime qué es, para dónde va la reacción. ¿Para Mm. producto, para restante o para ninguno? En este caso, ¿qué está favoreciendo? ¿Para dónde está yendo la reacción? ¿Para los productos o para los restantes? Si me dice que hay un 2, ¿es mayor a 1, es menor a 1 o es 0? Perdón, es 1, mayor a 1, si va a hacer los productos, porque es mayor a 1, ¿sí? Hace los productos. Eso es lo más complejo que le pueden preguntar cuando es cómo se trata esto, pues como que le dicen, o sea, no es lo más complejo de la materia, pero es lo más complejo que le pueden preguntar así como, dame la constante de equilibrio y interprétala, ¿ya? ¿Qué significa que sea un 2? ¿Ya? Mm. Y eso en verdad creo que ese es el último ejercicio. Y recuerden siempre que si tiene otra cosa, no sé, por ejemplo, A más N2O es multiplicado, la concentración de A por N2O4. Yo siempre me confundía en eso y lo ponía como una suma, no sé, bueno, no. Ustedes recuerden que es multiplicado abajo. Multiplicado, todo está multiplicado Sería como por la concentración de A. Recuerden. por la concentración, ¿sí? O lo ponen juntito o le ponen un punto en medio, una X. Normalmente lo ponen juntito nomás, así como uno al lado del Sí. otro. ¿Ya? Sí. Y eso pues suma. O sea, perdón, no es suma, es multiplicación, ¿ya? Mm. Porque, por ejemplo, en la D sale una suma de muy XD, pero no, po, no es suma. Porque uno dice, ah, ya sí, pues uno de eso más uno de eso me va a dar 2. No, nada de suma, solamente multiplicación y la división que es el de arriba con el de abajo. ¿Alguien Ujú. tiene alguna duda de la materia, de los ejercicios que vimos, alguna cosa respecto a ello? Terminamos igual con harto tiempo, así que acá. Pueden preguntar lo que sea, no se queden con dudas, recuerden. Ninguna duda acá. Recuerden de que si les surgen dudas después, igual ningún problema. Pueden hacerla al correo, pueden hacerla en cualquier momento. En alguna otra clase también pueden hacerla, pero la idea es que al final, pues, para que no cortar la clase del profe que sigue así. Igual tengo clase con ustedes el miércoles y no sé si el viernes. Así que si les surge alguna duda, me preguntan a mí o llega al correo y ahí le puedo preguntar a Amparo. Con Amparo, sí. Es una pregunta que igual quiere responder. Eso. Entonces, ahora sería soltar la encuesta docente nomás, po. Es la misma encuesta docente que siempre han visto. Del 1 al 7, Amparo, del 1 al 7, Franco, y después el sí y no. Y si quieren dejar algún comentario, recuerden que pueden dejarlo ¿cómo se llama esto? En el formulario al correo de química. Ahí lancé la encuesta docente, ¿ya? Y mensajé a algunas personas porque no me aparecen en la lista para que me confirmen qué onda. Ya si tomaron química para ponerlo en la lista y no dejarlos
ausente. No voy a decir como había voz quiénes son porque o si no va a ser como muy raro, pero les mensajeé, voy a mensajearlos de nuevo. Pero eso, yo creo que voy a dejar de grabar a menos que haya alguna duda, porque ya con esto estaría la clase, para no extender la grabación. ¿Alguna otra duda? Creo que no. Ya, voy a contar de 10. Tienen la última oportunidad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, no hay duda. Se para la Aquí me grabación.